Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión que seguimos trabajando en género narrativo, vamos a continuar profundizando un poquito sobre los aspectos del texto narrativo. Bien, les voy a compartir un PowerPoint con algunos conceptos que les van a servir para la actividad que van a tener que realizar. Puntualmente, en lo que vamos a profundizar es en los aspectos de la secuencia narrativa. Nosotros habíamos estado trabajando, bueno, lo que es ficción histórica, ¿no? La ficción relacionada con el contexto histórico. Leímos dos relatos bastante interesantes que fueron La pulsera de Cascabeles y Facundo y el Moro. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con Facundo y el Moro. Estos relatos pertenecen al género narrativo, ¿no? Y los textos narrativos tienen características que los identifican, ¿no? Que permiten su clasificación dentro de este género. Dentro de la estructura de este tipo de textos, lo que predomina es la secuencia narrativa. En relación a eso, les voy a compartir, a ver, acá, muy bien. Vamos a empezar. Acá. Bien. La secuencia narrativa, que tiene ciertas características, están vinculadas a la temporalidad, ¿no? A la narración y al desarrollo de acontecimientos en un determinado tiempo y espacio, se nutre principalmente, o uno la puede identificar en un texto, entre varios recursos, los conectores temporales. En cuanto a lo que es puntualmente secuencia narrativa, ¿qué podemos decir? Que los textos que presentan una serie de acciones que realizan personajes y que se relacionan formando secuencias, se llaman textos narrativos. Para narrar, para contar una historia, es necesario organizar esos hechos realizados por esos personajes en un determinado tiempo y espacio, ¿no? Uno, cuando, por ejemplo, narra una anécdota, eh, está apelando o está utilizando secuencias narrativas, ¿no? Ahora, uno cuando cuenta algo que le pasó durante el día, también está apelando a secuencias narrativas. Obviamente la diferencia entre una anécdota o algo que a uno le ocurrió en algún momento y lo cuenta, y un texto narrativo, o un texto literario, la diferencia radica, ¿no? En los recursos que el autor va utilizando o va incorporando. Bien, ¿qué son los conectores temporales? Las acciones de esa narración, ¿no? De eso que uno va narrando, que se conectan unas con otras y se relacionan entre sí, ¿no? Eso es lo que hace la coherencia global de un texto. Uno de los recursos que podemos utilizar, que el lenguaje tiene para conectar o para indicar esas relaciones, son los conectores temporales. Los conectores temporales son palabras que establecen esas relaciones, ya sea dentro de una oración entre los componentes de la misma oración, establecen relaciones entre las oraciones, entre distintas oraciones, o establecen relaciones entre párrafos, ¿no? Conectan una oración con otra, o conectan una palabra con otra dentro de una misma oración, o conectan distintos párrafos dentro de un texto. Son los que permiten organizar cronológicamente una narración. Y tenemos tres tipos de conectores. Los conectores de anterioridad con respecto a otra acción, ¿no? Por ejemplo, antes que. Conectores de simultaneidad entre una acción y otra, por ejemplo, mientras. Y conectores que indican posterioridad con respecto a otra acción. Por ejemplo, después de un tiempo, ¿no? Estos son conectores, entonces, temporales, que se pueden clasificar en tres estilos, en tres tipos. Conectores temporales de anterioridad, conectores temporales de simultaneidad y conectores temporales
de posterioridad. Bien, bien. Entonces, lo que vamos a hacer para continuar con los contenidos es releer el texto, Facundo y el Moro, y trataremos de identificar en ese relato la presencia de estos tipos de conectores. Después tenemos otros tipos de conectores, los conectores de causa-consecuencia, por ejemplo, que son, por ejemplo, más frecuentes en otro tipo de textos, como los textos argumentativos, ¿no? De acuerdo a la estructura, de acuerdo al tipo de texto que tengamos para leer, ¿no? Con el cual nos enfrentemos, vamos a encontrar o van a predominar distintos tipos de estilos o distintos tipos de estructuras. En el caso de la estructura narrativa, de los textos narrativos, tenemos la secuencia narrativa que se fundamenta, digamos, en la narración de acontecimientos que están ordenados cronológicamente y que están organizados o conectados entre sí a través de estos conectores. Bueno, espero que les haya sido entendible la explicación. Seguimos viendo este tema en el grupo.